Unidos en la fe, creciendo en amor, firmes en la palabra. Queremos hablar en esta noche bajo el tema ataques espirituales. Vivimos tiempos, momentos donde podemos ver los ataques espirituales en la iglesia, en nuestras vidas espirituales, en nuestra vida física, en toda área tenemos ataques. Y todo surge, todo funciona, todo comienza espiritualmente. Quiere decir que lo espiritual se materializa en nuestras vidas. Y en esta noche queremos hablar, y para comenzar, quiero comenzar con el pasaje bíblico en Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí está comenzando por decirte en esta noche que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra el hombre, sino más bien contra huestes espirituales de maldad que se manifiestan o que usan al hombre de instrumento para batallar y para luchar en contra nuestra. Pero en esta noche yo quiero decirte que los ataques espirituales nosotros podemos echarlo fuera solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la guerra espiritual no es algo a lo que tenemos que temer. Estoy hablando nosotros como creyentes, porque siempre que estamos batallando, digamos, si usted pelea en algo físico, usted lo puede ver, pero la particularidad de la guerra espiritual es que es algo que se manifiesta en algo que nosotros no podemos ver. Entonces, muchas veces esta batalla, para el que no esté preparado, para el que no esté realmente bajo oración, bajo fe, se va a enfrentar a cosas que no puede controlar. Realmente lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer es reconocer que, como dice esta palabra, que la guerra espiritual es física, aunque sí se manifiesta en cosas físicas, sino que es algo espiritual. Y por tanto, nosotros tenemos que identificar más que nada. No podemos tampoco pensar que todo lo que pasamos en la vida es parte de una guerra espiritual, pero sí tenemos que tener en cuenta que tenemos un enemigo que va a usar lo que él quiera para entrar nuestra vida en esa guerra espiritual. Y por lo tanto, como creyentes, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es algo que es multidimensional, o sea, significa que opera en diferentes dimensiones. Está tanto la dimensión física como la dimensión espiritual. Por eso es que dice la Biblia que es contra principados y nos denomina una serie. Exactamente. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es un ejército preparado con categoría. Espiritualmente. Y por tanto, nosotros como creyentes no podemos ni minimizar la guerra espiritual, pero también tenemos que tener conciencia de que el que está con nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros. Como decíamos al principio, que todo comienza en lo espiritual y se manifiesta en lo físico. Amén. Así es. Esto es importante, que en esta noche podamos tener nosotros este conocimiento. También podemos decir, muchas veces decimos, ¿cómo podemos cómo se manifiestan los ataques espirituales, verdad? Muchas veces, ¿cómo lo reconozco? Cuando yo sé que un ataque viene espiritualmente. Y yo quiero que en esta noche puedas darte cuenta que muchas veces esa vida que nosotros llevamos diariamente, se manifiestan muchas cosas en nuestra vida que son ataques espirituales. Por ejemplo, las tentaciones constantes. Cuando tú en tu vida quieres, por ejemplo, todo como ser como cristiano, como hijo de Dios, como temeroso del Señor, queremos serle fiel a Dios en todas nuestras áreas. Pero hay una guerra espiritual que trata de hacernos caer
constantemente Así en nuestra es. vida. Quiere Así decir es. que yo quiero comenzar diciéndote que esas tentaciones y fuertes ataques que tú recibes en tu vida, eso es un ataque espiritual. Así es. Porque Dios no tienta a nadie, pero el enemigo sí está presto para hacernos caer. Y eso es un ataque espiritual, eso es una manera en la que Él se manifiesta para hacernos caer en nuestras vidas. Bueno, algo que nosotros también tenemos que ver de la guerra espiritual es que, como decía, para reconocer cuando es un ataque espiritual, tenemos una batalla. Lo primero es entre el creyente y el mundo. Esa es la primera guerra espiritual que nosotros también podemos ver, pero también hay una batalla personal entre la carne y el espíritu. Es algo que tenemos dentro de nosotros. Por eso es que muchas veces viene el desánimo. Ahí está. Ahí Cosas está. así, la depresión, todas estas cosas. Exactamente, se manifiestan dentro de los ataques Exactamente, espirituales. exactamente. Ahora, si tú te pones a pensar en esto, ¿cómo es que te quiere el enemigo? Deprimido. El Sin enemigo, fuerza. Otra cosa es que te quiere desarmado e ignorante. Amén. ¿Por qué? Porque Amén. nadie puede enfrentar lo que no conoce. Lo que no conoce o sin arma. Exactamente. Porque tú, ¿cómo te puedes defender? Cuando tú tienes un arma para poderte defender, en este caso, espiritualmente, si tú no conoces cuáles son tus armas espirituales, si tú no conoces Ahí está. El enemigo, si tú no conoces al enemigo, también te puede hacer daño en tu vida. Por eso... Así es, así es. Y un detalle importante Amén. es que toda persona está metida en esta guerra, aunque quiera o no. Fíjate, no hay un campo neutro. Hay gente que quizás cree, no, porque si yo no me meto con el diablo, no se va a meter conmigo. No, estamos Eso equivocados no es por así. eso. Mira, los no creyentes están bajo el yugo del mal. ¿Por qué? Porque están bajo fuerzas del enemigo. Son víctimas de esta guerra, aunque ellos no lo reconozcan, no lo identifiquen. Ahora, el creyente está en esta guerra desde el momento que decide por el Señor. Ya. Pero con la diferencia Que no está solo. que nosotros no No estamos estamos solos solos. y que no somos las víctimas, sino que somos los vencedores. Aleluya. Y eso es lo que queremos que en esta noche Así es. la iglesia, el creyente, tenga bien en su conocimiento, en su vida. Que a pesar de las tentaciones, a pesar de todas las batallas, de todas las guerras espirituales que podemos tener en nuestra vida, el Señor está con nosotros. ¿Quién es el que está con nosotros? El mayor, el más fuerte, el más grande. Así aquel es. que ha dicho en su palabra que Así estaré es. contigo todos los días. Hasta Él el nos fin del librará, mundo. Él nos librará aún de toda acechanza, nos librará de toda fuerza del mal. Por eso, en esta noche yo quiero dejarte bien claro que el Exacto. Señor es tu fortaleza. Él es el que puede librarte de toda guerra, de toda batalla espiritual. Así Solamente es en el Señor. Yo quería también tocarte cuando muchas veces la gente viven en confusión. Muchas Así veces siempre están confundidos, no saben ni qué hacer, tienen la indecisión de que sí, no. Así es. No, muchas veces sucede esto en la vida de un creyente. Y Dios no es Dios de confusión. Y Dios no sino es Dios de paz. confusión, sino un Dios de paz. Ahí Por está. eso ahí podemos entender que una de las armas que el enemigo usa espiritualmente es para tratar de confundirte. Exacto. Esas indecisiones que muchas veces tenemos en nuestra Los vida. doble ánimo el también. doble ánimo. Amén. Todas estas cosas son armas espirituales que el diablo usa para tratar de hacerte caer, pero también para que hacerte dudar de que Dios es fiel, de Ahí que Dios está. está contigo, de que Dios te va a guardar. Por eso en esta noche no te dejes confundir. Dios no es Dios de confusión. Si hay algo que te confunde, el arma que tú tienes espiritualmente es para reprender al diablo y Es toda la fuerza, autoridad. Ahí toda está. fuerza del mal se tendrá que ir. En el Bueno, nombre de Jesús. Una advertencia que nos hace la Biblia es que el diablo anda como un león rugiente. Dice la Biblia, buscando a quien devorar. O sea, todo esto nos hace a nosotros, yo digo que descubre el daño espiritual que puede hacer el ataque directo del enemigo, Gloria a que lo Dios. vamos a Aleluya. ver en todas partes. Ahora, algo que el enemigo va a hacer siempre es explorar tu debilidad.
¿qué es lo que te debilita? Él siempre va a tratar de condenarnos. Ahí está. Él va a tratar de que tú te sientas condenado. No, y buscar esa Siempre. área de la vida donde tú no estás fortalecido, porque muchas veces creemos, o sea, no les ponemos las debilidades nuestras a otros, ocultamos nuestras debilidades, pero el enemigo sí las reconoce. Las conoce. Y él va a usarlas y va a explotarlas lo máximo que él pueda. Por eso es que la Biblia nos advierte y nos habla, pero también nos ha dicho que Dios nos ha dado a nosotros autoridad. Y esa autoridad está en las partes que nosotros tenemos que revestirnos como creyentes Amén. de Dios. Nos dice la Biblia, porque aunque andamos en la carne, No militamos. no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mira, este detalle que habla ahí Pablo en 2 de Corintios es tan importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tratan de enfrentar el ataque espiritual a través de su fortaleza carnal. Y allí no funciona. ¿Por qué? Porque por muy fuerte que tú seas, la Biblia dice, mira, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, nos habla de que nosotros hay momentos en nuestra vida en que estamos arriba y otros que estamos abajo. Estamos hablando emocionalmente, ¿verdad? Y una de las cosas que usa el enemigo para atacar espiritualmente es las emociones. Las emociones, claro. Él busca que tú estés débil, que estés triste, que estés estresado, que estés confundido, como decía ahorita. Pero precisamente por eso es que la Biblia nos advierte, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza. Ahí está. Para Ahora, derribar al diablo y todos sus planes. Exactamente. Pero si el cristiano no se da cuenta que todos los ataques vienen espiritualmente a nuestra vida, no lo reprendemos, no lo echamos fuera, no declaramos en el nombre de Jesús la liberación que con autoridad Dios nos la ha dado. Así es. Ahora, como tú puedes derribar esa fortaleza y los argumentos, como dice ahí también, y toda altivez, es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Uno de los ataques espirituales más fuertes que puede recibir el cristiano es el de la mente. ¿Por qué? Porque el enemigo envía un dardo. Siempre va a tratar de... ¿Y lo envía para qué? Para explorar hasta qué punto hasta dónde puede llegar. Hasta dónde puede llegar, exactamente. Entonces, si nosotros como creyentes no identificamos que ese pensamiento, esa parte negativa, ese ataque persistente no viene del enemigo, no le hacemos frente. No le hacemos frente, exactamente. Ahí está. Hablando sobre la armadura de Dios, porque para tú poder resistid al diablo, la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahí para está. poder echar fuera al enemigo, enfrentarlo, batallar esta guerra espiritual en nuestra vida, es bueno que podamos entender lo que dice aquí en Efesios capítulo 6, verso 10. Y dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Como único tú y yo podemos librar la batalla espiritual es fortaleciéndonos en el Señor. Y fortalecerte en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Quiere decir que nuestras fuerzas sean las fuerzas del Señor. Tú puedes echar fuera todo lo que pueda venir, toda tentación, toda fuerza del mal, todo ataque espiritual en el nombre de Jesús. Porque la Biblia te da la autoridad para hacerlo. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Una de las cosas importantes de la vida del cristiano es revestirnos con la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La oración, el congregarte, el buscar la presencia de Dios, el vivir una vida que agrade al Señor. De esta manera, el enemigo sabrá que tú y yo somos intocables. Escucha bien, somos intocables. Y esto no quiere decir que no van a venir ataques. Esto no quiere decir que tú vas a tener que batallar y guerrear. No. Esto quiere decir que el diablo, por mucho que lo intente, no va a poder contigo. Así es. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Y algo importante también es que muchas personas que luchan en su vida diaria confunden el ataque espiritual con el ataque emocional. Entonces, cuando no entendemos, mira, nosotros estamos en un cuerpo de pecado. Es algo que eso no lo podemos quitar. Sí, mientras que estemos en este cuerpo que no es cuerpo glorificado, vamos a enfrentar ataques a través de nuestra misma carne. Pero hay personas que, por ejemplo,
atribuyen todos los ataques que vienen a su vida como si fuera un ataque demoníaco y a veces un ataque de su propia carne. Y entonces la Biblia dice que somos tentados según nuestras propias concupiscencias. Pero como decía ahí en Efesios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está el secreto. Es la clave. Esa es la clave de la vida del cristiano. Ahí está. Conocer y saber. Por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra. Porque la palabra es el arma que tú puedes. A ver, cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, ¿con qué Jesús lo enfrentó? Con la misma palabra. Y lo tentó con la misma palabra. Por eso hay que conocer la palabra. Esto es un arma. Estamos viviendo y estamos hablando sobre la guerra, la batalla espiritual. Y la única manera en que tú y yo podemos echar fuera al enemigo y enfrentarlo es conociendo la palabra, viviendo la vida que agrada al Señor en la palabra, que es la que nos hace libres. Ahora, algo que nos exhorta Pablo aquí en ese libro de Efesios es a que nos coloquemos la armadura de Dios, porque esta es la única manera en que nosotros podemos tomar una postura contra los ataques espirituales. O sea, solo podemos ser fuertes, nos queda claro, ¿verdad?, en el poder del Señor. Pero la armadura es algo que te tienes que colocar sí o sí, porque es la que nos protege. Espiritualmente. Y nuestra lucha, como es una lucha espiritual, pues tenemos nosotros que usar esa armadura espiritual. Ahora, ¿qué pasa? Que hay personas que usan la armadura parcialmente y esto no funciona. No funciona de esta manera. Porque la Biblia me está hablando a mí de el cinturón de la verdad, ¿verdad? O sea, si la verdad... Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo primero es que el que no tiene al Señor no está en la verdad. No, ya por ahí está mal. Es lo primero. Pero habla también de la coraza de justicia. ¿Qué significa esto? Significa vivir en obediencia. O sea, estar cubiertos por la justicia de Dios, no de los hombres. Amén. Porque los hombres hay cosas que le parecen justas, pero no es el pensamiento de Dios. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Entonces, se trata de ponernos en la manera correcta. Pero también dice el calzado, ¿verdad?, del Evangelio de la paz. O sea, tenemos que tener firmeza. Eso me habla a mí. Tú tienes que estar bien cimentado. ¿Por qué? Porque hay personas que ponen fe, pero no en lo correcto. Y entonces ya por ahí la armadura no puede funcionar. Pero también dice entonces el escudo de la fe. Y un detalle con la fe es que la fe viene por oír la palabra. Entonces, si tú no escuchas la palabra, si no te alimentas, si no buscas mensajes que te edifiquen a tu vida, que alimenten tu fe está raquítica, muerta. Muere, y la fe sin obra es muerta. Es muerta. Entonces, esto nos dice a nosotros que hay muchas áreas de nuestra vida que tienen todas que avanzar en la misma medida para enfrentar la guerra espiritual. Entonces habla del yelmo de la salvación, o sea, proteger la mente, pero con la certeza de la salvación, ¿verdad? Y la porque espada. El enemigo a veces hace que dudemos de la salvación. Confunde. Por eso muchas veces le preguntamos a un creyente, y si el Señor viene hoy por ti, ¿tú estás seguro que te vas con Él? Y ahí viene la duda. No, pero sí que no, que... No. Tienes que estar seguro que si el Señor viene hoy, nos vamos con Él. Porque para eso vivimos. No somos perfectos, pero es una manera de poder echar fuera los ataques espirituales del enemigo. Así es. Sabiendo que la salvación es nuestra. El enemigo, ¿qué quiere? Hacerte dudar. Una de las armas que hace el enemigo es hacerte dudar de la salvación. Y la salvación ya fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Tú y yo somos salvos a través de la cruz. Si creemos en Él y vivimos una vida de santidad y agradando al Señor, tú y yo tenemos la salvación. Amén. Bendito sea el Señor. Y esto nos hace pensar también de que no debemos vacilar en nuestra fe. Hay veces que las personas vienen a una crisis de fe. Mira lo que estoy diciendo. O sea, la crisis de fe es el resultado de cuando la persona ha dejado entrar la duda, como decías anteriormente. O sea, no importa cuánta resistencia nosotros querramos tener, si no tenemos la seguridad de que tenemos una fe que es
completamente fuerte. O sea, los mismos discípulos decían a Jesús, aumentanos la fe. Amén. La fe es la base, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe es la que hace mover también el poder de Dios en lo espiritual. Por eso vamos a seguir el ejemplo del Espíritu, llénate del Ahí Espíritu. está, el ejemplo de Espíritu. Jesús. El ejemplo de Jesús fue siempre estar pegado al Padre, estar pegado en oración. Y estas son las cosas que solamente nos van a permitir resistir la guerra espiritual. Cuando estamos conectados con Dios y cuando estamos firmes en la oración. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Aquí en Efesios capítulo 5, verso 18, dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Quiere decir Amén. que la vida del cristiano, para poder enfrentar al enemigo y estar preparado para una guerra espiritual, es que en tu vida haya una vida consagrada al Señor en alabanza, en bendición. Porque el cristiano, aunque esté bajo batalla, pero alaba al Señor, tiene la victoria. Amén. Por eso es tan importante que nuestra vida esté conectada con el Espíritu Santo del Señor, que es el que trae libertad a nuestra vida. es. Donde está el Espíritu, allá hay libertad. Allá hay libertad. Y esto es la clave para que tú y yo seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Donde está su Así Espíritu, es. allá hay libertad. Y nos dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué es resistencia? Es muy simple. No es resistir, habla de permanencia, habla de estar firme, porque muchas veces pasa lo contrario. O sea, la gente no resiste. Y por eso es que el diablo toma ventaja. Entonces, cuando tú dices, bueno, Señor, ayúdame, no puedo con mis fuerzas, pero el Señor le da fuerza al que no tiene ninguna. Bendito sea el Señor. Y entonces, por eso que las personas en muchas ocasiones se acercaban a Jesús porque tenían debilidades, porque tenían problemas, porque no sabían cómo enfrentar la enfermedad que estaban pasando. Y algo que me llama a mí la atención también es que cuando, por ejemplo, el endemoniado Gadareno se acercó a Jesús, lo primero que hizo fue que reconoció el poder que había en él. Pero aparte de eso, esto nos da a nosotros la enseñanza que cuando quizás tú vas a alguna misión de Dios, lo primero que vas a enfrentar es una guerra espiritual. Siempre los demonios siempre van a reconocer la autoridad que Así tiene es. el creyente. Así Siempre, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Por eso es tan importante, por eso hablábamos ahorita de prepararte, de estar buscando una vida que agrada al Señor, en oración, en ayuno, consagrarte para Él, en la lectura de la palabra, en congregarte, en escuchar mensajes como decías. Hay muchas cosas que Amén. Tú haciéndola de esta manera, es como único puedes enfrentar al enemigo. Es como Así único es. puedes declararte más que vencedor en Cristo Jesús. Porque la victoria es para el creyente, es para el Hijo de Dios. Aunque Amén. vivimos una guerra, una batalla espiritual constante. Pero dice la palabra aquí en Colosenses capítulo 2, verso 15. Gloria a Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Con esto, en el nombre de Jesús, yo declaro Amén. la victoria en tu vida y en tu familia. Amén. Declaro la victoria en el nombre de Jesús, porque Jesús públicamente sacó, llevó allí, mira, a la cruz y declaró la victoria tuya y mía en el nombre de Jesús. La Amén. Declaramos porque la victoria Dios nos las ha dado. Eso Amén. nos dice, para ya resumir, que Jesús venció en la cruz. Ahí Él venció toda Somos más que potestad, vencedores en todo Cristo principado. Y como creyentes, ya nosotros no luchamos por la victoria, ¿verdad? Sino desde la victoria que En ya el nombre de Cristo Jesús. ganó. Créalo, recíbalo Amén. por fe. Ya somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó. que nos amó. Y podemos en el nombre de Jesús solamente saber que toda batalla espiritual que vamos a enfrentar con Cristo Jesús lo vamos a lograr. Amén. Amén. Todas las cosas que vengan a tu vida como un ataque espiritual,
lo primero es identifícalas. Segundo, repréndelas. En el y nombre de Jesús. tercero, declárate más que vencedor. En el nombre de Jesús. Esto es lo que tenemos para ti en esta noche y esperamos que esta palabra edifique tu vida, y si ha sido de bendición para ti, compártela con otros para que ellos también puedan recibir en un momento de su vida que quizás nadie sabe hasta qué alcance pueda tener esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre tu vida, y en esta hora oramos para que todo ataque que estés pasando en tu vida, sea un ataque espiritual, sea una depresión, sea estrés, sea enfermedad, vamos a reprenderlo porque tenemos la autoridad espiritual. Jesús. Tenemos toda la Vamos autoridad a enviar espiritual y esa vamos palabra. a declarar, vamos a orar en esta noche. Y donde tú estás, el Señor te va a tocar, el Señor te va a Así sanar, es. el Señor te va a levantar, el Señor va a romper todo plan del enemigo en tu contra, porque desde este lugar Dios va a hacer un milagro en tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Gracias Jesús de te damos, Nazaret, Dios. aquí estamos declarando, Pon tu haciendo mano una de poder, declaración, Señor. creyendo completamente, Señor, en el nombre poder de que hay en tu Jesús. nombre. Y toda fuerza del mal, toda obra de las tinieblas es reprendida en el Echada nombre de fuera. Jesús de Nazaret. En el nombre Ahora de mismo Jesús. echamos fuera, declaramos por el poder Que del hay nombre de victoria, Jesús, Padre. que hay bendición, que hay gracia, que hay En el misericordia nombre de de Dios Jesús. para cada creyente, para Así es, aquel Señor. que se levanta en fe en esta noche y le crea el nombre de Jesús de Nazaret, es sobre que todo toda nombre. obra de las tinieblas es deshecha en el nombre de Jesús. En el nombre de Principados, Jesús. potestades, gobernadores de las tinieblas, fuera en el nombre de Jesús. Declaramos la victoria para el creyente en esta noche. Para aquel que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y todo aquel que reciba esta palabra y crea esta palabra, Amén. tú harás un milagro, Señor, en En esta el noche. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Maranata, Cristo viene pronto. Amén.